Buenas noches para todos los que me escuchan y los que me van a escuchar después y en general para toda la comunidad. Continúa este programa de historia y de cultura eh, que busca es colaborar con la comunidad, con las personas que les gusta la historia, otras que conocen poco de historia y en general los que les gusta la controversia política, histórica. Uno debe contribuir con ello y si uno tiene algunos errores en lo que dice, bueno, ahí lo corregirán. En esta noche yo iba a hablar directamente de el Partido Conservador y su organización, pero como leo la prensa, afortunadamente todavía llega un periódico nacional que es El Tiempo de Bogotá. Voy a hablarles de un asunto muy importante, pero antes no olviden suscribirse, darle like, si les gusta pues, eh, eh, compartir y lo importante, comentar. Bien, en el periódico El Tiempo de Bogotá, del día miércoles 17 de septiembre de este año, pues, leí una noticia que a mí me interesó mucho y que poco se ha comentado, quizá porque salió en la prensa y no ha salido en las redes sociales, pero es de una gran importancia. Dice así el titular, lo voy a leer. Pues el periódico El Tiempo, pues, poca gente lo lee. Tiene lugar lo costoso y lamentablemente los periódicos ya no llegan pues por las modificaciones que trae la ciencia, los avances tecnológicos. Comillas, radican proyecto de ley para que el Caribe sea entidad autónoma del país. El ministro del Interior, Armando Benedetti, presentó la iniciativa, o sea, el gobierno, pues, en compañía de la bancada y los gobernadores de la región. Y les voy a leer un párrafo porque es importante. La región del Caribe dio un paso histórico en su camino hacia la autonomía territorial. Eso sí que me suena a mí a federalismo y a siglo XIX. Territorial. Bueno, sí. Ahora bien, en compañía de la bancada Caribe y los gobernadores de la región, radicó ante la Secretaría del Senado el proyecto de ley que autoriza la transformación de la región administrativa y de planificación RAP Caribe en región entidad territorial, REP, una nueva figura que permite que una región no solo planifique, sino que tenga autonomía administrativa, política y financiera. O sea, pues que la costa se va prácticamente casi a independizar en muchos aspectos. Pueden recibir recursos directamente del Estado, proponer proyectos de ley y ejecutar programas regionales con mayor poder de decisión. Eso implica pues que la costa caribe revive un proyecto del cual hablaré del siglo XIX. La otra vez se pensó que hubiera la República del Caribe. Aquí disimuladamente se va estructurando una República del Caribe. Tan peligroso eso, ¿no? En España, de allá Cataluña pues se considera que no es de España, que esa parte que no tiene nada que ver y que quieren la independencia. Y lo mismo piensan también los vascos y los gallegos. Y aquí pues con estas autorizaciones eso va a ser delicado. Eh, bien, en, también algunos podría decir, bueno, eso parece como una nueva república. Y aquí se dice alguna cosa en ese sentido. Dicen, algunos podrían pensar que esto llevaría a una separación del Caribe del resto del país, pero que no implica independencia ni de federalismo. ¿Ven ustedes? Saltaron ahí. Eso no es federalismo. Es que se va a formar esta entidad del Caribe autónoma, etcétera, con todos los departamentos. Desde luego, eso está contemplado en la Constitución. En los artículos 306 y 307 de la Carta Política que tengo en mis manos, leamos únicamente el primero. Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio,
Su objeto principal será el desarrollo económico y social del respectivo territorio. Bueno, a través de eso se avanza más. También para el Distrito Capital de Bogotá y el Departamento de Cundinamarca y los departamentos contiguos, la misma cuestión. De modo que es una iniciativa bastante importante que no aparece como comentada. Y en eso influye el gerente de la RAP Caribe, Jesús Pérez, y también figura por allí un personaje que se llama Eduardo Verano de la Rosa. Este personaje, que tenía pinta social o socialista, si se quiere, según los estatutos del Partido Liberal que tengo en la mano, que llaman la transformación del Partido Liberal colombiano. ¿Y cómo les parece el cambio que ha ocurrido respecto del año 2001 ahora en la mentalidad del Partido Liberal? En esa época era el jefe del Partido Liberal el doctor Serpa, y decían el doctor Serpa lo siguiente, ¿no? El eminente político, pues el doctor Horacio Serpa, decía, comillas, en sistema ideológico el liberalismo declara su adhesión a los principios de la Internacional Socialista. Sí le sonará eso al doctor Gaviria, expresidente de Colombia y actual jefe del Partido Liberal. Y uno de los que lo acolitaba y como que tenía prestigio social era el doctor Verano de la Rosa, Eduardo Verano de la Rosa, que ahora anda muy contiguo, muy afiliado con los Char de Barranquilla. Y decía el doctor Verano de la Rosa, en estos estatutos, en el propósito de rediseccionar nuestro rumbo, hemos venido aprendiendo de organizaciones partidistas en otros países, a raíz también como consecuencia de nuestro ingreso a la Internacional Socialista. El Partido Liberal en una época fue afiliado a la Internacional Socialista. Estará ese partido ahí mismo bajo la dirección del doctor Edgar Gaviria, con su famosa apertura económica que según algunos llevó a la ruina a la industria nacional. Uno no oye ya que haya huelga de empleados, de trabajadores, de industria. Y en todo caso, pues, eso ocurrió allí. ¿Por qué a mí me interesa eso? Porque en el siglo XIX, una vez muerto el general Santander, los hombres que tenían poder en las regiones desearon separarse de la Nueva Granada, o sea, de lo que hoy es Colombia. Y el gobernador del Socorro, Manuel González, armó un ejército como de 3.000 hombres y se vino sobre Bogotá. En un sitio llamado La Polonia derrotó las fuerzas del gobierno. Era presidente el doctor José Ignacio de Márquez, aquel liberal que se separó de Santander y prácticamente la cabeza del Partido Conservador, aunque no dio la doctrina. Y en todo caso, luego se dirigió hacia Bogotá, a tomarse a Bogotá, porque se proclamó como gobernador de Socorro, que el Socorro quedaba separado de la Nueva Granada, una provincia. Pero en un lugar llamado La Polonia derrotó a las tropas del gobierno. El presidente Márquez huyó a Popayán, dejó encargado a Domingo Caicedo como vicepresidente, y este se encargó de ir a parlamentar, pero no quisieron parlamentar los revoltosos. Y entonces el pueblo bogotano, como en la época de Antonio Nariño, decidió resistir al que venía. Y se enardecieron los ánimos. Y gente de Cartesana y de Ruana y Alpargata y gente de Casaca Azul y de Buen Zapato se unieron. Y un militar, Juan José Neira, héroe de la independencia, que había combatido pues en grandes combates de la independencia, pero no era partidario de Bolívar, cogió una lanza, un caballo y una lanza y andaba en Bogotá incitando a la gente, reunió como 2.000 o más hombres y se fue a combatir. Y en el camellón de la Culebrera, en la entrada de Bogotá, hubo el choque. Y a pesar de que eran más los de Manuel González, fue tal el impulso y el valor de esta gente que salió derrotado González. Ahí cayó mortalmente herido Juan José Neira y fue enterrado con grandes honores. Y entonces por ese lado se salvó. En
El presidente Márquez llegó a Popayán, allí encontró a Herrán, a Pedro Alcántara de Herrán y a su yerno, perdón, a su suegro, Tomás Cipriano de Mosquera, y ya pues el gobierno por ese lado se salvó. Pero era que también hubo otro supremo que también se alzó en armas, José María Obando, a quien le imputaban el asesinato de Sucre. Y entonces él se fue de Bogotá, se levantó en armas, fueron comisionados dos bolivarianos, cosa rara, porque Santander y Márquez eran liberales y eran enemigos de Bolívar, pero estos militares eran supremamente capaces, y entonces el partido boliviano entró allí al gobierno y se lo tomó, a pesar de los liberales. Herrán y Mosquera en Wilquipamba derrotaron a Obando, que se presentaba ante el juez del negocio. Bueno, pero más tarde ordenó el gobierno de Márquez cerrar unos 8 conventos de Pasto, que tenían grandes bienes, pero que tenían apenas como 8 frailes en cada convento, que eso no se justificaba, y hablaba muy mal de ello. Pues el padre de la Villota dijo que eso no aceptaba eso, y se montó en un caballo y levantó el pueblo de Pasto en armas, y Obando, liberal, se metió en eso. El liberal se metió pues a ser el director de la guerra y supremo defensor del crucificado. Pues el diablo haciendo hostias siempre ha aparecido. Y se vino Obando. Pero en Cali el general, un general Eusebio Barriga, lo derrotó en el camellón de las Chancas, y Obando tuvo que huir y no pudo ir por el Ecuador porque el Ecuador apoyaba a Colombia. Huyó por el Putumayo y llegó al Perú, y en el Perú lo persiguió Mosquera, que ya era presidente más adelante, y él tuvo que trabajar como peón allá en Chile, pero adquirió en Colombia una inmensa popularidad grande y lo pedían que volviera. Y Mosquera más adelante hizo, como siempre vive en Colombia, un indulto allí y pudo volver Obando. Ya veremos qué pasaría cuando él vuelve. Bueno, ese punto es importante. En Antioquia, Salvador Córdoba, alegando el valor de las provincias y todo, hermano de José María, el héroe de Ayacucho, se levantó en armas, hizo su gente y se fue hacia el sur. Pero en Antioquia los antioqueños no admitieron eso y lo repelieron. Y yo no me explico qué pasó. Debe ser que tenía muy pocos hombres, porque él llegó a Cartago y se iría de Cartago a Cali. Pero en el camino una pequeña tropa de legitimistas lo agarró. Y nada, llegó Mosquera, que odiaba a los Córdoba. Hay que saber historia para esos aspectos. Él odiaba a Córdoba porque Córdoba una vez lo insultó, le dijo prácticamente cobarde, entonces él odiaba a los Córdoba. Y entonces agarró a Salvador Córdoba allí en Cartago, y sin fórmula de juicio, como hizo Trump con las lanchas que voló allá en el Caribe, ¿sí? Lo fusiló. Se acabó ese señor. Manuel González, derrotado en la Culebrera, intentó también nuevamente volver sobre Bogotá, pero ya Herrán y Mosquera, buenos militares, lo interceptaron en un pueblo de allá del Santander, y allí lo derrotaron, y él huyó, pero luego murió de fiebres. También se acabó ese personaje. Y luego, en la costa, Francisco Carmona levantaron a Juan José Nieto, otro que tenía también dominio de gobernador de allá de la costa de Cartagena, y los costeños se unieron para formar lo que se llamó la República del Caribe. Este autor, que recomiendo leer, que llama Gonzalo España, el libro se llama El país que se hizo a tiros. ¿Cuál país se hizo a tiros? Colombia. Claro que es exagerado. También en Colombia ha habido grandes obras, etcétera. Y desgraciadamente a tiros perdimos a Panamá, y perdimos mucha frontera. Y a duras penas pues nos libramos de que el Perú se nos quedara desde el Putumayo hasta el Caquetá. Porque Eduardo Santos decía que no, que eso, para allá había una cantidad de indios ahí que no tenían mucha importancia. Este autor dice pues en la página 81 de su obra, que el gobernador de Cartagena, Monpós, y la Guajira se entraron en el desorden. Todos estos movimientos secesionistas decidieron ponerse de acuerdo y constituir la República Federal de la Costa. La locura había alcanzado su máximo cotas. Por eso digo yo que si el gobierno con Benavides está pidiendo eso,
El gobierno que se ha sentido a ratos como atacado por alcaldes y gobernadores va a hacer eso, le va a dar una autonomía muy grande a la costa. Y entonces va a pasar pues como en esa época que se dijo, que dice este autor, como dice este autor aquí, y esto sucedió hace más de 100 años, la locura había alcanzado su máxima cota. Si el gobierno hizo eso, que él quiere mantener la unidad y permitir semejante autonomía tan grande, hay que aplicar las frases de don Marco Fidel Suárez en Historia Colombiana. Sucede que el Partido Conservador del que voy a hablar ahora, si me alcanza el tiempo, eh, el Partido Conservador admitió algunas de las ideas que no quería, como era el federalismo y como era sí, el federalismo y las ideas pues de libre cambio. El conservatismo era proteccionista en ese entonces de los artesanos y admitió esas ideas. Y el presidente y fundador del Partido Conservador, Mariano Espina Rodríguez, en su gobierno entró como federalista y se hizo una reforma federal y se hizo en la Constitución de 1858 en que el país se llamó Confederación Granadina. ¿Quién sabe que el país se llamó Confederación Granadina durante un año? Así se llamó este país, de los nombres varios que tuvo. Confederación Granadina, y la región conservador. Y dijo don Marco Fidel Suárez refiriéndose a ello, comillas, y el guardián del manicomio se contagió de locura. Y el guardián del manicomio se contagió de locura. Ahora viendo yo eso, repito lo de Marco Fidel Suárez, cuando veo que antes el gobierno ha propiciado eso. Bueno, sucede que el presidente y el señor Benedetti son costeños. Y el guardián, el gobierno, y el guardián del manicomio se contagió ahora también de locura. Vamos hacia un federalismo casi total, inclusive, como dije la vez pasada, hasta con las drogas, ya no hay grandes movimientos guerrilleros, sino que el país se ha dividido en muchas zonas, que entre ellas se pelean el poder, como en el siglo XIX, que los departamentos peleaban entre sí. Lo he recordado varias veces. Antioquia y Tolima, siendo estados de Colombia, de la República, tenían armamento y atacaron el Cauca. Y el Cauca con Julián Trujillo lo derrotó allí nomás, cerca de Buga, en Los Chancos. Eso es lo que yo quería decir. Hay un federalismo fuerte, atacándose muy duro al presidente, pero ven ustedes que ahora va a funcionar casi una republiquita allá en el Caribe. Bien, después de esta introducción, tengo que hacerle honor al Partido Conservador para hablar de él, sin que olviden de que hay que suscribirse, hay que compartir, hay que también dar like y comentar. Todo eso es supremamente importante. Bien, el Partido Conservador, vamos a hablar ahora del Partido Conservador. Pero antes de eso, en un libro que la vez pasada, pues no lo pude leer porque se me había embolatado un poco, hay un libro que se llama, porque esto hay que consultarlo, ¿no? No es como ir hablando ahí como hablan algunos ahí sin ningún soporte. El libro se llama, y lo voy a mostrar, Los partidos políticos, de Maurice Duverger, un francés, un autor bastante connotado pues en la historia, que habla pues de que los partidos políticos lo que buscan es el poder político para ejercerlo. Por eso uno ve que el Partido Liberal, ¿qué partido político es si no aspira a ejercer el poder total? ¿No? Como una facción ahí que da avales y apoya candidatos. Pero ¿dónde está el poder de antiguamente que el Partido Liberal buscaba el poder? Y el Partido Conservador, ¿cuánto tiempo lleva sin tener candidato? Inclusive ni Pastrana fue candidato independiente. Pastrana Borrero lo hemos abrazado con tiro fijo, que lo apoyó y derrotaron a Serpa. De modo que eso es lo que vino ocurriendo. En este libro de Duverger hace esta observación que es muy pertinente. Él dice pues que los partidos políticos no, más que todo son de las democracias, porque en las monarquías, en los principados, en las dictaduras, pues los partidos políticos quedan son unas facciones que apoyan al dictador o los cortesanos rodeando al rey ahí con el ejército, ¿no? Pero no hay partidos políticos que se disputan el poder, van a las urnas para tomarse el poder y ejercerlo. Y cuando ya eso se diluye, como ocurrió en Colombia con el Frente Nacional, pues que ya se turnaron el poder
los grandes de arriba, descuidaron el pueblo y les aparecieron las guerrillas. Bien, dice Divergé, en 1850, por la época del Partido Conservador y Liberal, en 1850, ningún país del mundo, con excepción de los Estados Unidos, conocía partidos políticos en el sentido moderno de la palabra. Había tendencias de opiniones, clubes populares, asociaciones de pensamiento, grupos parlamentarios, pero no partidos propiamente dichos. Eso se arregló mucho y creyeron y creció la mayoría en 1950, 100 años después. Pues vean, a pesar de lo que rajan de Colombia y de lo que dicen del país, Colombia tuvo partidos políticos, uno de ellos antes de 1850, del que hablé la vez pasada, el Partido Liberal en 1848, cuando diseñó, que aquí lo leí, la ideología liberal, el señor Ezequiel Rojas, y con esa ideología llevaron al poder al general José Hilario López, que le había prometido a los artesanos que le ayudaron colaborarles. Lo que buscaban los artesanos era que se elevaran las aduanas para que los productos que ellos tenían aquí en Colombia pues no se hundieran. Pero José Hilario López, si se cubrió de gloria, como le dije la vez pasada, con la libertad de los esclavos, no apoyó a los artesanos que esperaban que viniera Obando para contar con él. Ya veremos que Obando, si seguimos en esta historia, Obando ya vino cansado y enfermo. Bueno, y sin mucho ánimo. Bien, en el gobierno el general Santander es el creador de los dos partidos políticos en el fondo. Él cuando viene después de que murió Bolívar y el nombran presidente, habla del Partido Liberal, que es el que está gobernando. Su vicepresidente era José Ignacio de Márquez. José Ignacio de Márquez, siendo vicepresidente, estaba impedido para ser presidente, pero se presentó. Y el señor Santander cometió el error de escoger a Obando, que no era popular. Ganó José Ignacio de Márquez, a quien le hicieron las guerras tremendas de que hablaba yo antes. A duras penas él pudo gobernar, era un hombre bueno, era hasta muy dedicado a la fe, a la religión. Él. Entonces, en el gobierno se va dibujando el Partido Conservador. Herrán, que fue héroe de la independencia, yerno de Mosquera, introduce a los bolivarianos en la presidencia con todo su autoritarismo, porque el fundador del Partido Conservador, Espina Rodríguez, odiaba a Bolívar y fue de los que fue a matarlo el 25 de septiembre, el fundador del Partido Conservador, ¿no? Pero los bolivianos, Herrán y Mosquera, al ganar la guerra a los supremos, se instalaron en el poder. Primero fue Herrán, que en 1843 hizo una constitución centralista autoritaria, que es la base de la de 1886. En ese año 43 nació Miguel Antonio Caro, quien redactó en gran parte la del 86. Y bueno, en eso ocurrió con ellos. Y Tomás Cipriano de Mosquera, de los años 1845 a 49, 4 años, entró a gobernar. El primer año fue como muy conservador y protegió a los artesanos. Pero a él se le metió en el gobierno Florentino González, que estuvo en Europa, y ese señor pues tenía ideas de libre cambio. ¿Y qué pasó? Le metió en la cabeza de que hiciera libre cambio. Eso fue supremamente grave para los artesanos, y que protestaron pues y llevaron al poder a Obando. Bueno, sea ello lo que fuere, en el gobierno de José Hilario López, que propició la libertad de los esclavos, que expulsó a los jesuitas, que los conservadores le hicieron la guerra porque había echado a los jesuitas y iba a liberar a los esclavos, los hacendados del valle, los mineros, los ganaderos no querían que los esclavos fueran libres porque tenían que pagar y se les dañaba la empresa. Alguien dijo que el país se arruinó por eso, por la libertad de los esclavos, qué cosa tan absurda pues, pero se hizo justicia con esa gente que en realidad en un acto inhumano la tenían en esclavitud. Bueno, ¿qué pasó entonces en ese caso? El partido, el señor Ospina Rodríguez, Mariano Ospina Rodríguez, que no era antioqueño, él nació en Cundinamarca, en Huasca,
él era de Huasca, no es antioqueño, pero figura como gran figura antioqueña, porque él vivió mucho en Antioquia y ayudó a modelar, en el contexto con la industria del café, al pueblo antioqueño. Es de las grandes figuras antioqueñas sin haber nacido en Antioquia. Su hermano era pastor, entonces ya me equivoqué, dije Bartolomé, era pastor. Pastor y Julio Arboleda, conservadores, fueron los que dieron la pelea contra José Hilario López, más que todo por lo de la esclavitud, porque Julio Arboleda era un esclavista que llevó como 300 mujeres al Perú para que allá nacieran los niños esclavos y luego traerlos al país. O sea, una infamia. Aunque era conservador, una vez José Eusebio Caro, una figura como noble, que es uno de los fundadores del Partido Conservador con Ospina Rodríguez, y un poco diferente a Ospina Rodríguez, peleó con Julio Arboleda. Y cuando entraba Julio Arboleda al Congreso, le gritó el conservador al conservador: que pase el traficante de carne humana. Eso no está en nuestra historia. Eso lo voy a leer la próxima vez. Pues, se me quedó ese librito y lo leo la próxima vez. Bueno, en el periódico de la Civilización, el 4 de octubre de 1849, los señores Mariano Espina Rodríguez y José Eusebio Caro, hijo de Antonio José Caro y de Nicolás Ibáñez, pues la que fue la amante del general Santander y abuela de Miguel Antonio Caro. Estos señores decidieron proclamar los principios del Partido Conservador ya en el gobierno de José Hilario López, que era muy liberal y muy fuerte, en contradicción pues con ellos. Hoy en día uno ve que presidentes conservadores dijeron, pues en este siglo, pues, en el siglo pasado, siglo XX, dijeron que el conservatismo seguía las rutas de Bolívar, cuando Ospina Rodríguez era enemigo de Bolívar. Pero en todo caso, se pregunta es si el conservatismo, que ha sido más autoritario en sus mandatos, pues se identificó con Bolívar, a pesar de que su fundador, sobre todo Ospina Rodríguez, fue enemigo de Bolívar e iba con un cuchillo allá a matar a Bolívar en la noche de septembrina. Ironía de la historia. Porque miren ustedes, que ellos son partidarios de Bolívar. Pues puede que sí, ya después de Ospina Rodríguez, porque Rafael Reyes, que fue presidente de Colombia, cerró el Congreso Conservador y persiguió a políticos como Olaya Herrera, como Marco Fidel Suárez y a otros, y los mandó por allá lejos, presos. Él luego tuvo que renunciar. El doctor Espina Pérez, el 9 de septiembre del año 49, cerró el Congreso. No hubo Congreso que posesionara a Laureano Gómez, fue ante la Corte Suprema de Justicia. Rojas Pinilla es conservador, y luego se tomó una medida conservadora, pues, que fue Partido Conservador y el Liberal, se repartieron el poder. Bueno, ¿qué dijo el señor, qué dijeron ellos cuando fueron a fundar el Partido Conservador? El Partido Conservador no es el partido boliviano, pues de Colombia, o sea que no es de Bolívar, ni ninguno de los viejos partidos de este país. Considera que ser o no haber sido enemigo de Santander, de Azuero o de López no es ser conservador, porque Santander, Azuero y López defendieron también en épocas diferentes principios conservadores. En los planteamientos del Partido Conservador ideológicos, pero hay que leerlos textualmente, pues porque eso no son un poco larguitos, y voy a leer los que puedan esta noche, ya que se termina termina esto, y continuaremos ya con el Partido Conservador a fondo, y con figuras como Laureano Gómez, el máximo caudillo. Vamos a ver el pensamiento de Laureano, ¿cuál era? Estos son los planteamientos del Partido Conservador. El orden constitucional contra la dictadura. Pero Rafael Reyes fue dictador y muy conservador. La legalidad contra las vías de hecho. Bueno, está bien. La moral del cristianismo. Esto separó al conservatismo del liberalismo. Los conservadores fueron más apegados a la iglesia y a la tradición colonial española, mientras que los liberales se apegaron mucho a las ideas de Inglaterra y las costumbres inglesas. La libertad racional, la igualdad legal, esto es que es importante, aunque no se practicó, la tolerancia real y efectiva contra el exclusivismo y la persecución, sea del católico contra el protestante, y el deísta y el ateísta contra el jesuita y el fraile, etcétera. O sea, preconizaron eso, que en el fondo como que no lo practicaron mucho, sobre todo en la época de Caro. Vamos a terminar un poco aquí.
Eh, la propiedad contra el robo y la usurpación ejercida por los comunistas, ya hablaba en época de comunistas, vea, los socialistas, los supremos, cualesquiera otros. La seguridad contra la arbitrariedad es una base del Partido Conservador, ¿no? La seguridad, ahora están pidiendo mucho la seguridad, no solamente los conservadores, contra la arbitrariedad de cualquier género que sea. La civilización, en fin, contra la barbarie. En consecuencia, el que no acepta algo de estos artículos no es conservador, ¿no? No es conservador. Eh, el Partido Conservador no acepta ningún acto ejercido a su nombre contra su programa. Pero vean pues que siempre hubo dictadores. Ninguna aserción que esté en oposición a estos principios, sea cual fuere su procedencia. Y voy aquí termino. El Partido Conservador no quiere aumentar sus filas con hombres que no profesen teórica y prácticamente los principios de su programa. Por el contrario, le convendría que si en sus filas se hallan algunos que no acepten con sinceridad estos principios, desertasen de una vez Mariano Ospina, José Eusebio Caro. Hubo una distinción entre José Eusebio Caro y Mariano Ospina. Mariano Ospina Rodríguez, a pesar de ser conservador, era partidario del libre cambio, lo que iba en contra de los artesanos. En cambio, José Eusebio Caro, una persona que me parece como muy noble, dijo que él no aceptaba eso. En eso se distinguió de Mariano, que había que proteger a la gente aquí, a los artesanos, pobrecitos. Y ya veremos la suerte de los artesanos más adelante si este programa continúa, bastante delicado. Pero por ahora hemos entrado en la doctrina conservadora, que la ampliaré en la próxima vez directamente, y las explicaciones, y veremos ideas de conservadores como Caro, como Rafael Reyes, un gran administrador, entra en juego el doctor Pina Pérez y el doctor Laureano Gómez, que representa el máximo caudillo conservador del siglo XX y cuyas doctrinas un poco fuertes llevaron al desastre al Partido Liberal y en realidad su nombre pues está asociado a ese periodo que nosotros conocimos con el nombre de la violencia, porque pues él fue el hombre que llevó a Espina Pérez al poder y también fue presidente, aunque llegó enfermo, y el mismo conservatismo le dio golpe de Estado propiciado por Ospina Pérez y Asata Bendaño y llevado a cabo por el general conservador Gustavo Rojas Pinilla. Bueno, feliz noche.